Bien, muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar en nombre de todos y gracias a esta institución por invitarnos a compartir este espacio de reflexión y análisis en pro de la educación superior. Mi nombre es Rafael de Jesús Grasso Calvo, soy de Cuba y en este momento será todo un gusto poder compartir con ustedes el análisis descriptivo de este tema que traemos a su consideración. Vamos a estar hablando en este marco de la educación híbrida a nivel universitario y posgrado sobre un tema muy importante que nos permite reflexionar en torno al rol del docente en estos contextos actuales, mediado principalmente por un sinnúmero de estrategias que compartiremos a modo de información y que nos va a permitir mejorar nuestras prácticas académicas en el proceso de compartir, analizar y reflexionar en los diferentes escenarios de aprendizaje. Por eso que estaremos con ustedes compartiendo el tema desempeño del docente universitario ante escenarios de formación diversos, retos contemporáneos. Todos aprendemos en interacción con el mundo y ese mundo hoy nos está invitando a reaprender a desempeñarnos en nuevos escenarios de retos para enseñar y aprender. Me gusta mucho partir de los nuevos contextos y analizar lo que es un modelo educativo. Hay diferentes definiciones a nivel internacional y en la literatura científica que definen cuáles son estos elementos necesarios que debe de contemplar un modelo educativo. Y es por eso que a modo de resumen, partimos de que este es la configuración y concreción de la triangulación de paradigmas educativos y de gestión que una universidad debe de proyectar en el ideal de profesional, a formar. Estos alineados a los procesos sustantivos, a los trayectos formativos del estudiante universitario en formación y su impacto a la sociedad a fin de hacer realidad la filosofía institucional. Por eso que partiendo de las habilidades acordadas en la UNESCO, en la declaración de la UNESCO, para el siglo XXI, recordamos que existen 8 habilidades esenciales. Primero, el aprendizaje permanente, el desarrollo del aprendizaje autónomo a través de los diferentes escenarios, el trabajo en equipo, la comunicación con diversas audiencias, el fomento a la creatividad y la innovación en la producción del conocimiento en el desarrollo de tecnología, solución de problemas, el desarrollo del espíritu emprendedor y la sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas. Es por eso que hoy el nuevo facilitador de este siglo XXI y después de este elemento emergente a nivel mundial que hemos vivido, la eventualidad emergente que hemos vivido a nivel mundial, este facilitador carga con una nueva mochila que en ella incluye emociones, procesos de innovación, establece procesos de relaciones colaborativas, usa el contexto como pretexto de aprendizaje y también desarrolla una cultura de ciencia. Educación es esencialmente una actividad conservadora. La escuela cumple el rol de conservar una cultura, una lengua y ciertas costumbres y tradiciones. Sin embargo, el proceso educativo, además de conservar e introducir cambios, este busca establecer una conexión entre el pasado y el presente, pero también incrementa la ayuda hacia nuestros estudiantes de establecer una ilusión porque se apropien y construyan algo nuevo.
Por eso, desde el punto de vista filosófico, la escuela está siempre entre lo viejo y lo nuevo y entre el cambio y la permanencia. El rol docente se concreta en el proceso de desempeño del docente hoy, y este está mediado en 5 dimensiones medulares: el desarrollo y la autocomprensión del manejo de las emociones, el compartir cultura de aprendizaje de una o varias ciencias, el convivir en familia, nuevas formas de convivencia social y el sentido ético de lo humano. Un docente competente es el profesionista que logra configurar en el ejercicio de su praxis todas las funciones mentales y ejecutivas superiores, garantizando de manera efectiva la solución y toma de decisiones adecuadas ante una situación de la vida cotidiana, y comparte con sus estudiantes el ejercicio de su profesión, ayudándolos a argumentar, a reflexionar, a accionar con juicios argumentativos que dan propiedad de causa a lo que se resuelve y se construye. ¿Ante qué escenario se encuentra el docente hoy? Consta de 4 escenarios fundamentales. Hablamos del teletrabajo, donde se incluyen todos los aspectos motivacionales y de desempeño que estamos hoy viviendo. Es decir, el aprendizaje be-learning, e-learning, todos estos elementos que constituyen en un docente universitario, y a través también de estos procesos híbridos. Está el espacio áulico con una nueva configuración de trabajo y a partir de ahí unas nuevas dinámicas en el desarrollo del mismo. Está hacia la orientación, hacia la autogestión del conocimiento, cuestión que desde hace muchos años se venía planteando, pero hoy se construye en una nueva necesidad, y como nueva necesidad se reafirma lo que antecede y se potencia lo que viene al futuro. Y de manera general estamos hablando de contextos de trabajos híbridos. ¿Cuáles son los retos del docente de hoy? Primero, tiene que ser accesible. También debe de configurar en él esa accesibilidad pedagógica. Debe ser funcional, polivalente, autoaprendizaje permanente, porque el uso de los recursos didácticos y tecnológicos que hoy estamos desarrollando, pues nos lleva a estar aprendiendo constantemente. Tenemos que ser flexible al cambio, pertinente, eficaz y eficiente. ¿Cuáles son los principios del rol docente hoy? Nuestros estudiantes universitarios deben ser el único y absoluto protagonista de lo que ocurre dentro de los espacios de aprendizaje. La motivación, la autorregulación, autorreflexión y la emoción deben de ser los 3 ingredientes principales para que se produzca el aprendizaje. Por último, la comunicación en todas sus dimensiones debe ser la base de lo que se orienta, analiza, valora, construye y aplica en los contextos de aprendizaje. También debemos establecer principios de trabajo a los cuales estamos abocados hoy como docentes para un proceso de análisis y reflexión desde el punto de vista universitario. Digo docente universitario, estoy hablando de facilitador de aprendizajes. El aprendizaje cooperativo, colaborativo y basado en metodologías activas para la transformación del ser y el desarrollo de competencias blandas. El desarrollo integral del estudiante universitario incluye una identidad física, una identidad digital y de autogestión del conocimiento. ¿Ante qué desafíos se encuentra el docente universitario hoy? Primero, debe de repensar su labor docente y la preocupación por el desarrollo emocional y el cuidado personal de cada uno de nuestros estudiantes universitarios. También se aboca la necesidad de volver a poner al centro la preocupación y ocupación por los que se van quedando al margen y la atención a la diversidad. Repensar
la alianza universidad, convivencia escolar y familiar, y aquí me detengo, porque hoy ante los aprendizajes híbridos, el alumno aprende desde casa. Y este es un nuevo escenario que nos permite establecer un proceso relacional entre lo que queremos que aprenda en la universidad y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades y capacidades de aprendizaje en el contexto de la casa. La escuela se encarga de trabajar diferentes elementos, pero hoy también la casa constituye un nuevo escenario para aprender. Y la entidad de formación. Cuando hablo de entidad de formación, cumpliendo y pensando en los procesos sustantivos, es la relación de la escuela con la comunidad. En este caso sería del centro universitario y la comunidad. Pero además de esto, garantizar el cumplimiento del servicio social de nuestros estudiantes como parte de su formación profesional en todos los contextos educativos, además de otras prácticas que se pueden realizar en el contexto de una entidad productiva que permite la formación de estos estudiantes. Es tiempo para repensar la visión de lo importante y no en lo urgente, especialmente en el aprendizaje, así como asegurar lo aprendido como capacidad de cambio y transformación sin perder de vista el origen del conocimiento. Preocuparnos por orientar hacia un autocuidado de ellos y de nosotros mismos, así como compartir humanidad. Hoy el desempeño docente se mira hacia diferentes proyecciones y son elementos esenciales que configuran esta competencia. Aplica conocimientos pedagógicos generales. En este caso, un docente universitario, cuando hablamos pedagógicamente, también estamos incluyendo todos estos aspectos que configuran los elementos andragógicos. También aquí se incluye las diferentes dimensiones o edades que hoy tenemos sentados en nuestros espacios universitarios dentro de los procesos de formación que requiere una persona. Gestiona el currículo de acuerdo al modelo pedagógico. Planifica y organiza la práctica docente. Aplica las categorías didácticas de acuerdo al contexto. Valora lo aprendido desde la categorización, ponderación y reflexión de todos estos conocimientos. Mejora la práctica educativa a través de la investigación y transferencia de experiencias pedagógicas. Gestiona y enseña a gestionar adecuadamente las fuentes de información. Aquí me detengo porque hoy nos hemos convertido también en multiplicadores de algunos espacios que no son congruentes con la formación de un profesionista. Y en este sentido, si no queremos que nuestros estudiantes se dediquen a copiar y pegar, en otros términos llamado plagio, entonces tenemos que detenernos a enseñarlos y a explicarles cómo prevenir este tipo de acción que no es adecuada con la formación de un profesionista. También tenemos que propiciar un aprendizaje crítico, autocrítico, propositivo, reflexivo con cada una de las prácticas docentes que ejercemos en el ámbito de los procesos de facilitación del aprendizaje. Hay que desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario. También tenemos que enseñar a gestionar adecuadamente los procesos de sensibilización y comunicación. Fíjense que hoy es un momento de vital importancia el detenernos a escuchar nuestros estudiantes universitarios. ¿Por qué motivo? Porque han transcurrido un periodo de adaptación, de desespero, de confinamiento, y dentro de los senos familiares se han dado una serie de situaciones que han tenido que buscar alternativas de reflexión, alternativas de escape para no lograr
incluirse o inmiscuirse en esa dinámica familiar que se suscitó dentro del ámbito de la casa. Y en este sentido, pues tenemos que escucharlos porque son momentos que son vitales para poder enrumbar en un nuevo camino a estos estudiantes universitarios. También hay que enseñarlos a promover el trabajo en equipos cooperativos durante las sesiones de trabajo, aplicando herramientas informáticas. Hay que motivar el aprendizaje para aprovechar los incidentes pedagógicos y así orientar hacia el aprender. Hay que promover el desarrollo del ser como práctica integral del proceso de formación y desarrollo de un individuo. Porque en su momento, la educación del ser, que es uno de los pilares básicos que se trabajan, propuestos, hoy retoma gran relevancia. Tenemos que enseñar a los estudiantes a aceptar el duelo. Tenemos que enseñar a los estudiantes a orientarse y a aperturarse a la escucha, pero también a las mejores praxis de su desempeño personal para que a futuro en el profesional logre corresponder con lo que la sociedad le está demandando. Hacer uso adecuado y promover el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en su praxis docente. Nosotros como docentes, desde nuestra reflexión, también tenemos que hacer el uso adecuado de todos los recursos digitales que necesitamos para el logro del éxito de que mis estudiantes puedan aprender. Hay que desarrollar el trabajo colaborativo en redes, tanto con estudiantes como entre pares docentes. Hay que desarrollar procesos de tutorías, pero esto con un nivel de sensibilidad que en mi praxis docente me permita, aparte de poder orientar en un contenido de aprendizaje al estudiante, poderlos escuchar. Importante, no somos psicólogos, lo que no pertenecemos al área psicológica, pero sí es importante que escuchemos a nuestros alumnos, porque solamente a veces andan buscando esto, que alguien logre escucharlos. Y en este sentido, a lo mejor una buena palmada en el centro de la espalda lo anima a continuar, lo motiva a reflexionar en cuáles son esas problemáticas que está afrontando en el mundo de hoy para poder terminar con éxito ese proceso de formación profesional que en un momento logró proyectar dentro de, valga la redundancia, de su proyecto de vida. Hay que integrar prácticas docentes en el que te alineen al cumplimiento de la filosofía institucional. Esto es un elemento clave porque muchas veces no hemos leído el modelo educativo y no comprendemos cuál es la misión y la visión que tiene la universidad en todo el proceso de formación de nuestros estudiantes. Y es por eso tan importante que en nuestros aprendizajes esperados, en nuestros objetivos, en nuestros propósitos, alineemos estos elementos al cumplimiento de nuestra filosofía institucional. Hay que vincular el contenido de enseñanza con lo que se aprende y con todos los procesos de la vida cotidiana, que esto me va a permitir a mí, a través de las diferentes técnicas de aprendizaje, lograr el desarrollo exitoso y que sirva el contexto como pretexto de aprendizaje en el logro cognitivo y de praxis o de desempeño de nuestros estudiantes. Hay que generar nuevas formas de actividades para los espacios de aprendizaje y de convivencia social. Hay que actualizar permanentemente su formación profesional y docente. Y por último, secuestrar y sorprender el aprendizaje de nuestros estudiantes universitarios. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, de manera general, existen 10 competencias básicas que hoy la humanidad nos está demandando. Primera, hacia el área del conocimiento de formas de pensar. Tengo que lograr la creatividad y la innovación.
Hay que desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Aprender a aprender a través de los procesos metacognitivos, es decir, los conocimientos sobre los procesos cognitivos. Desde el punto de vista de habilidades para el trabajo, pues tenemos que volver a lograr esa y replantear la alfabetización informacional, la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación, las actitudes para las formas de trabajo, comunicación y colaboración, trabajo en equipo, y proyectarnos hacia las metas del desarrollo sostenible del 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, que va encaminado hacia el desarrollo de valores éticos y formas de vivir en un mundo mejor. Y esto se da a través del concepto ciudadana local y global, de vida y carrera, y también de la responsabilidad personal y social de una profesión, de un estudiante que se construye y actúa o debe de actuar de manera consciente y competente, pero con un nivel cultural y el respeto a la identidad de los pueblos. Todo esto se configura a través de los diferentes tipos de gestión y aquí entra nuestro conocimiento como docentes universitarios, poder tomar las características principales de cada una de estas generaciones. ¿Por qué? En nuestros salones de clases hoy tenemos personas de diversas edades que quieren cerrar un ciclo de vida, que tienen en ese proyecto de vida continuar y cerrar, y tenemos que adaptarlos a una dinámica de aprendizaje diferente, pero también tenemos que respetar esa diversidad de condiciones y de instrucciones y motivaciones que tienen los alumnos hoy en día. Es decir, estos estudiantes universitarios. Traigo un ejemplo, me falta la última generación. Tenemos la generación tradicional. Tenemos personas que son los nacidos entre 1995 y 1945. A ellos les gusta que le den instrucciones largas, claras, explicaciones punto por punto. Están los baby boomers, que son los nacidos entre el año 1946 y 1961, que ellos más bien necesitan el convencimiento verbal, es decir, también diciendo y haciendo. La generación X, que son los nacidos entre el año 1962 y 1981, hay que dejarlos hacer, hay que dejarlos innovar, hay que darles instrucciones sencillas y orientarlos hacia un desarrollo jerárquico. Están los millennials, que son los nacidos entre 1982 y 1995. Necesitan hacer valer su punto de vista. No respetan tanto la jerarquía y les gusta innovar y que se haga. Hoy está hasta el 2015 la generación Z, que hay que darle instrucciones cortas online y por redes. Y está la generación de cristal, que es la última que se está viviendo. Es importante que todo lo resuelva a través de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero me detengo en un detalle. No toda la humanidad, no todas las generaciones están preparadas para asumir un aprendizaje híbrido. Y es aquí donde, a pesar del cambio educativo, del reto educativo universitario que tenemos hoy, tenemos que hacer y partir de un análisis reflexivo de lo que se debe de lograr para que trascienda este aprendizaje, tomando en cuenta cada una de estas características. A veces, por ejemplo, en mi vida como docente universitario y coordinador de una institución universitaria, me pregunto, ¿por qué los estudiantes no logran comprender las instrucciones que se le dan? Hasta dónde, por mucho seguimiento que se le dé, por muchos elementos informativos y contentivos, con estos recursos, muchas veces no comprenden ese espacio de reflexión que se requiere. Por eso es tan importante retomar hoy
en nuestra universidad, a la hora, desde la perspectiva de nuestro rol docente, enseñar primero a comprender, pero comprender ese contexto como pretexto de aprendizaje y así lograr que el alumno trascienda en su vida universitaria y pueda complementar ese proyecto de vida que se ha trazado dentro de los diferentes elementos constructivos de su aprendizaje. Esto es importante tomarlo en cuenta porque hay momentos que me preocupa y he compartido con diferentes colegas de diferentes naciones y me dicen lo mismo, que hoy los estudiantes muchas veces no entienden o no comprenden los mensajes que le estamos dando o inclusive les repites, les orientas punto por punto y muchas veces no logran entender esa instrucción. Entonces, hay que partir de reconfigurar nuestra práctica, que es lo que anteriormente habíamos descrito, y lograr entonces revertir ese efecto deseado y que yo quiero que se propicie en cada uno de mis estudiantes para que finalmente logre cumplir ese objetivo de su proyecto de vida. Hoy la universidad se tiene que reconfigurar hacia este tipo de práctica. Hacemos una estructura de análisis de cuáles son las vías de acceso al aprendizaje y hay que buscar en la mayoría de lo posible el logro de la integración de cada uno de estos efectos educativos que me permiten trascender y cumplir con este objetivo que quiero desear. Hoy en las conferencias está demostrado que el estudiante solo aprende un 5%. A través de la lectura comprensiva, esto es un punto esencial, de esa lectura que desarrolla el estudiante, solo aprende un 10%. A través del complemento del audiovisual, el 20%. La demostración, el 30%. El trabajo en foro, grupos de trabajo, el 50%. En la praxis, el 75%. Y enseñando a los demás, el 90%. Es aquí donde se adquiere una relevancia importante en cuanto a todos los elementos de aprendizaje. Si yo quiero lograr el éxito de lo que se aprende en nuestros estudiantes, tengo que combinar estos tipos de enseñanza o estos tipos de elementos contentivos para formas de organización, para programar el aprendizaje de mis estudiantes. He aquí el logro de una enseñanza universitaria eficiente. Pero además, el compartir, el hacer compartir el aprendizaje entre pares, se logra un 90% de adquisición. Y si a esto añadimos la parte del trabajo memorístico constante aplicado a los procesos prácticos, entonces estaremos logrando un éxito en el proceso de conclusión y de construcción de aprendizajes universitarios. Aguas. Sí, importante también, recuerden que a nivel memorístico solamente se almacena en un 90 días lo aprendido. Por eso es tan importante estimular la memoria, darle continuidad a todos estos procesos y estar constantemente retroalimentando o realimentando esto que estamos desarrollando para que aprendan nuestros estudiantes. ¿Con qué estrategias podemos trabajar? Bueno, desde el punto de vista de las neurociencias, hoy se invita a diferentes tipos, a diferentes momentos para lograr que el estudiante aprenda. Primero, hay que enseñarlos a mantener el equilibrio entre su cuerpo y la mente, pero tenemos que también partir de nosotros como ese proceso de aprendizaje y proceso de constructivo en nuestro desempeño como facilitadores de aprendizaje a nivel universitario. Hay que también trabajar las leyes que rigen la mente, es decir, el devenir, la concentración y la correspondencia.
Son tres factores fundamentales a la hora de hacer un análisis pertinente de cada uno de estos espacios de aprendizaje que hoy yo quiero lograr a través de mi praxis como facilitador del aprendizaje a nivel universitario. Que también conocer el cerebro humano, esa condición tan importante que me permite que se reflexione, se piense, se analice, pero más que eso, cómo trabajar las funciones ejecutivas superiores en cuanto al desarrollo del aprendizaje. Otro punto esencial, la edad limita el rendimiento mental. Puede ver aquí, entra toda esta parte de lo que es la plasticidad cerebral, pero toda persona con motivo, sentido y dedicación hacia lo que quiere y hacia el logro del éxito, créame que para ese tipo de persona no hay fronteras. Sí pueden haber limitantes, pero con un buen proceso de estimulación, con un buen proceso de apoyo orientativo, el estudiante universitario logra trascender. Otro aspecto esencial es que hay que estimular y regular las hormonas presentes en los procesos valorativos, es decir, el cortisol, la dopamina, la endorfina, y todo esto se hace a través de procesos de soraprendizaje, es decir, sorprendizaje, sorpréndeme, o procesos de estimulación constante a través de lo que aprendo. Hay que buscar siempre en una actividad de aprendizaje a nivel universitario, buscar el rendimiento máximo de nuestros estudiantes. Tratar de que ellos puedan analizar, reflexionar y vivir eso que están aprendiendo. Otro punto esencial es no sobreexigir la mente de nuestros estudiantes. Hay que enseñarlos a practicar la meditación, y esto se aplica con el Mindfulness. También hay que reaprender a pensar. Hay que estimular la memoria, lo que les hablaba. Esta solamente almacena por un espacio de 90 días. Hay que establecer la técnica del desenfoque con los insignias. Esto me permite hacer lecturas rápidas, lecturas comprensivas con diferentes tipos de instrumentos que me permiten que el estudiante universitario pueda identificar cuando hago una combinación de letras y palabras y números, es decir, letras y números, y todo esto me permite ir entrenando y estimulando el cerebro. También es importante trabajar con nuestros estudiantes universitarios cómo desarrollar un ambiente de estudio, a lo mejor no óptimo, pero sí que satisfaga las necesidades higiénicos mentales para el logro exitoso de poder aprender. Hay que volver a retomar eso que se llama aprendizaje de toma de notas. Hay que trabajar la técnica del desenfoque para solucionar problemas. Todo es subjetivo y nada es objetivo. No a la lectura veloz, sino a la lectura comprensiva. Este es un punto medular que en nuestro trabajo como docente universitario tenemos que lograr. Hay que lograr que nuestros estudiantes comprendan, analicen, se emocionen por lo que están aprendiendo. Si no hay una vivencia, lamentablemente, ese aprendizaje queda en el momento y no trasciende más allá a los procesos que hoy se requieren y que te exige la sociedad. Hay que enseñarlos a innovar, hay que buscar la manera de evitar la depresión y generar ese estado emocional de enfocarme al logro del éxito y recuperar la felicidad como
como motivo y sentido por aprender. ¿Cuáles son las metodologías o estrategias de aprendizaje que hoy estamos buscando y potenciando en todos los niveles de desarrollo de nuestros estudiantes universitarios? Pues tenemos la metodología 80-20. Un 80% de actividades colaborativas, un 80% de actividades prácticas, un 80% de actividades reflexivas y un 20% del contenido de aprendizaje. Esa teoría básica que me da sustento y que yo a través de diferentes procesos de ejercitación o de desarrollo del contenido logro establecer dentro del aprendizaje constructivo y continuo que debe de tener el estudiante. Está la metodología 70-20-10, que esta es un 70% práctico, un 20% de trabajos colaborativos y un 10% de contenidos propios de aprendizaje. Para todos estos elementos en ambientes híbridos, y todo esto configura el trabajo de ambientes híbridos, tenemos el aprendizaje invertido o aula invertida. Este es un punto clave que hoy se está potenciando a nivel internacional, pero más que eso, también hoy se construye y se delimita como una necesidad en el contexto de la clase y que permite integrar los diferentes espacios de aprendizaje. Tenemos también el aprendizaje demostrativo. Tengo que enseñar lo que están aprendiendo. Tengo que lograr que ellos le vean una utilidad vivencial y práctica a lo que hoy la vida me aboca. Entonces, todo proceso lleva una demostración. Hay que enseñar a hacer. Hay que enseñarlos también a contar historias, donde yo de manera configuracional de mis formas de pensamiento construyo esa capacidad creadora. ¿Por qué se pierde esa vida que traían los niños en la etapa escolar? ¿Por qué a medida que va creciendo se va perdiendo? No, tenemos que retomar esto. Tenemos que lograr que un estudiante universitario, a partir de ese contenido de aprendizaje, logre construir nuevas historias y también una continuidad del legado cognitivo que se está desarrollando. Hay que aprender aprendiendo. Si no retomo este elemento, estoy perdiendo estos espacios reflexivos de la vida cotidiana. Hay que asumir ese contexto, hacer un análisis del mismo, pero también voy aplicando esta base conceptual, es decir, conocimientos cognitivos que voy a necesitar para la construcción de este aprender a aprender. El aprendizaje sin costura. Hay momentos que son necesarios de dialogar, reflexionar y, ¿por qué no?, de equivocarnos, que es el momento en el contexto de la bimodalidad, pues establecer procesos de equivocación y a partir de ahí aprovechar esa determinante pedagógica, esa incidencia pedagógica como ese aprendizaje o ese espacio para hacer emerger nuevas configuraciones y nuevas tomas de decisiones reflexivamente y para que nuestros estudiantes aprendan. Está la valoración de la información. El valorar información implica primero hacer un análisis, hacer una comprensión, hacer una síntesis y por último aplicarla a los diferentes escenarios de aprendizaje. Hay que enseñar a ver a nuestros estudiantes a través del tiempo, hacer lo que emerja a partir de situaciones de la vida cotidiana y cómo aquí hacemos integrar esto que están aprendiendo con los elementos conceptuales que requiere ese nivel de conocimiento oportuno. Está también el aprendizaje por investigación. La mayoría de nosotros lo hemos trabajado constantemente, pero aquí es importante volver a retomar ese método científico
como una vía de análisis, de indagación, de reflexión y donde configuremos diferentes métodos de investigación que el estudiante vea ese elemento necesario y vital que es investigar. Hoy la mayoría de los estudiantes prefieren titularse por diferentes vías porque no le ven el significado y el sentido a lo que es investigar. Y es tan rico poder hacer emerger un conocimiento, compartirlo y sobre todo poderlo sistematizar en una práctica determinada, pero muchas veces el carecer de dar las pautas necesarias para desarrollar dicho proceso, pues genera también una facilidad cognitiva, vamos a hablarle así, que el estudiante no sistematiza este aprender a través de la investigación. Están también las prácticas de laboratorios en lugares o virtuales. Hoy se va combinando como espacios de reflexión. En este sentido, muchas universidades ya dejan de ser esas grandes casas de estudio. Las universidades hoy se centran en espacios operativos reflexivos donde el estudiante combina de manera virtual y de manera presencial y también con las entidades de la producción esto que está aprendiendo. Es decir, se está haciendo más vivencial el aprendizaje, se está haciendo más investigativo el mismo, pero sobre todo el estudiante a través de prácticas virtuales simula los procesos, analiza dichos procesos y ya en un ambiente real logra establecer el cumplimiento de los mismos, ¿no? Claro está, nunca se aprende si no ejercitamos. Yo puedo aprender visionariamente a través de diferentes recursos didácticos o inclusive probando desde casa. Recientemente estaba asesorando una tesis sobre prácticas de laboratorio en casa y de verdad que se obtuvieron muchos resultados con muchos útiles propios del lugar y a partir de ahí se fueron explicando los diferentes fenómenos. Pero esto se hace como un proceso bien pensado, bien reflexionado y para desarrollar ese aprendizaje autorreflexivo. Está el aprendizaje a través de los MOOCs, que estos se dan en los diferentes sitios digitales donde se va desarrollando los diferentes elementos cognitivos y de desarrollo de cada uno de los estudiantes. Está también el aprendizaje a través de la cultura maker, que este es un proceso de construcción constante, permanente, pero sobre todo motivacional, que te invita a trabajar desde diferentes perspectivas cognitivas y sobre todo a llegar al desarrollo de esa cultura por emprender. Están los juegos de roles como un espacio reflexivo, como un espacio de análisis, pero también donde el estudiante universitario vive, analiza, reflexiona y construye diferentes saberes. Están también las narrativas digitales. Esto es una técnica que a través de las diferentes herramientas digitales que hoy se usan, valga la redundancia, logran establecer y construir diferentes espacios de reflexión, diferentes espacios de construcción por ese aprender a aprender y por ese aprender a compartir aprendizaje. Y por último, el establecimiento de disonancias cognitivas que van a permitir establecer y ubicar a una persona con diferentes constructos que logran desarrollar el éxito por un contenido que se aprende. ¿Qué aspectos esenciales no pueden faltar y que deben de ser de conocimiento pleno de nuestros estudiantes? El programa de estudio. Si yo dentro de mi desempeño curricular como docente universitario puedo hacer adecuaciones, yo tengo que compartirle a ese alumno mío, a ese estudiante universitario, esa adecuación del programa de asignatura. Pero también tengo que ayudarlo con una guía de orientación y de acompañamiento que vaya desarrollando ese aprendizaje.
Porque sí pensamos en un contexto ideal, pero tenemos que pensar también en esas brechas digitales que hoy permanecen a nivel mundial y que desde el año 2000 se planteaban y aún así hoy permanecen. Lo que no puede faltar es el aseguramiento a ese aprendizaje del estudiante universitario desde diferentes contextos. Y eso va a lograr que permanezca una identidad universitaria, una identidad profesional, pero también el poder compartir un aprendizaje colaborativo. También tengo que delimitar cuáles son esas evidencias de aprendizaje que yo quiero del alumno. Hoy se reconfigura las formas de evaluar. Hoy tenemos que pensar en un aprendizaje, en una evaluación reflexiva y formativa que construya en una dimensión integral al estudiante. Es decir, que tome lo afectivo, lo cognitivo y lo procedimental. Es decir, porcentaje hay que darlo, pero más bien tengo que irme a valorar qué logró ese estudiante con eso que aprendió. Y por último, generar las vías adecuadas para la entrega de las evidencias de aprendizaje y evitar ese rezago educativo que hoy, en un año que llevamos de pandemia, se han establecido ciertas brechas. Entonces tenemos que repensar en este nuevo modelo híbrido a nivel internacional, a esta nueva reconfiguración de la universidad como un espacio de análisis, como un espacio de construcción y de autogestión del aprendizaje que me permite trascender a través de este proyecto que me propuse. Es crecer como un universitario en un área del conocimiento determinado. Podemos concluir con los siguientes elementos. El ser competente en una profesión significa trascender y relacionar los contextos de la vida cotidiana con una respuesta afectiva y coherente. Todo profesionista, desde la praxis, debe desarrollar determinadas competencias. No es solo enfocarse al ejercicio de su profesión, también hay que establecer en el ejercicio procesos de socialización, procesos de convivencia. Las neurociencias complementan los procesos de formación profesional y de desempeño. El camino del éxito implica insistir, resistir y vivir a plenitud con constancia y prestancia del ser. Irmas y Cisterna en el 2020 comentan: por muchas razones nos hemos desconectado del sentido de nuestro quehacer. Se han automatizado nuestros actos. Nos han inundado un activismo alineante, donde perdemos de vista lo importante y lo esencial. Hoy tenemos la oportunidad de volver a lo esencial y poner a nuestros estudiantes universitarios al centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones con nuestro rol de facilitador ante nuevos contextos de educación. Me gustaría dejarles estas dos reflexiones como punto esencial que ustedes puedan lograr analizar en el proyecto educativo universitario que están implementando y sobre todo repensar su práctica docente como un espacio crítico, como un espacio reflexivo y que permita mejorar cada día nuestro actuar en desempeño de procesos de formación universitario. ¿Cuál es la función que le corresponde al facilitador en un modelo didáctico que concibe al estudiante universitario como una persona reflexiva, dialogante, crítica y creativa, con posibilidades de solucionar problemas por la puesta en práctica de sus procedimientos de actividad y trabajos en la comunidad? Un alumno o estudiante universitario
será constructor de sus saberes o un almacén de saberes elaborados por otros en condiciones de virtualidad. Los dejo a su reflexión. Muchas gracias y de verdad, actuemos consciente y hagamos que hoy la universidad sea un ente formador que haga vivir personas, que hagan trascender personas, pero también que construyan esos nuevos líderes que la humanidad está necesitando y que a futuro van a poder transformar las políticas de un país, de una nación, e inclusive poder integrar el conocimiento y poder integrar en pos de la mejora de la humanidad. Muchas gracias.